Bueno, muy buenos días a todas y a todos, queridos afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es un gusto y un honor para mí estar acompañándolos nuevamente en este maravilloso espacio que nos convoca una vez más. Ya llevamos 5 ediciones anteriores. Esta es nuestra 6ª edición del Gran Foro Anual de Afiliados que todos los años preparamos con mucho cariño para ustedes y para tener esta cita en la que siempre buscamos atender esas peticiones, esas solicitudes, esas sugerencias que ustedes nos hacen para abordar temáticas del mayor interés que les aporten en sus negocios, en sus empresas, en sus apuestas año a año. Ya este foro anual de afiliados ha convocado la participación de cerca de 13,000 afiliados que en esta cita se encuentran o nos encontramos para conversar, para escuchar, para aprender, para actualizarnos. Y hoy, una vez más, traemos para ustedes los mejores temas, los mejores conferencistas y las mejores conversaciones para temas tan importantes como gestión del cambio, liderazgo y realmente hacer que las cosas pasen. Hoy quiero darle una especial bienvenida a nuestro conferencista invitado, Juan David Aristizábal. Juan David, bienvenido. Es un gusto para la Cámara de Comercio de Bogotá recibirte nuevamente. Hace mucho no te teníamos con nosotros y ya nos estabas faltando en estos espacios, especialmente con el Círculo de Afiliados. Tengo el gusto de presentarte y contarles a nuestros empresarios y empresarias del Círculo de Afiliados. A quienes no lo conocen, Juan David Aristizábal es hoy decano de CESA for Life y fundador de Talento Latam, organización que se dedica a impulsar soluciones de negocios sostenibles desde el año 2007, Juan David. Además, un gran conferencista internacional y autor de Ante todo, hacer algo, que es lo que nos viene Juan David a compartir el día de hoy. Juan David ha sido además reconocido con el premio MTV Piensa en Grande en México, el premio Princesa Girona en España y fue copresidente del Foro Económico Mundial en 2019. Además, hace parte de la red global de emprendedores sociales de Ashoka. Juan David, bienvenido. De verdad, mil gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio. Nuestros afiliados siempre llegan a esta cita para escuchar, aprender y llevarse lo mejor que les puedas aportar en estas buenas prácticas, en estas tendencias, en estos temas que debemos poner en práctica en todos los negocios contemporáneos, del sector que sean, del tamaño que sean. Siempre habrá conocimientos y prácticas que abordar para nuestros afiliados. Y estos son temas, Juan David, que además nuestros afiliados nos piden, porque año a año les preguntamos qué quieren, qué necesitan, qué les interesa. Así que tu presencia aquí es también una respuesta a esas demandas, a esas peticiones y a esas sugerencias que nos hacen nuestros afiliados. Así que te doy una gran bienvenida y les cuento además a todos nuestros participantes que este formato que tenemos en estos encuentros lo mantenemos porque ha sido súper ganador, Juan David. Cuando tú termines tu conferencia, que será maravillosa, nos acompañará nuestro moderador ya oficial del Foro Anual de Afiliados, Felipe Ordóñez, con quien ya vas a tener oportunidad de compartir, y 2 empresarios afiliados que con sus buenas prácticas también nos van a aportar y van a recoger. Esta metodología que tenemos en estos espacios realmente ha resultado de mucho valor para nuestros afiliados. Así que con Juan David Aristizábal, con Felipe Ordóñez y con nuestros invitados, Miguel Ángel Jiménez y Lina María Clavijo, empresarios afiliados que tienen también buenas prácticas para compartir, vamos a tener un par de horas maravillosas para que todos aprendamos y nos entusiasmemos con todo lo que vas a compartir. Y no me quiero ir sin decirles a todos nuestros afiliados que recuerden estar siempre muy atentos a lo que pasa con sus correos electrónicos, con la página web, porque siempre estamos contándoles este tipo de oportunidades, beneficios y grandes cosas que para ustedes tenemos
sin duda todos los años, mensualmente, semanalmente. Entonces, recuerden estar en contacto con el Círculo de Afiliados y nuevamente en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, bienvenidos, disfruten este espacio y que sea el mayor provecho para todos. Gracias, Juan David. Bueno, pues para mí un honor estar con ustedes, gracias por esta invitación. Me alegra mucho saber que hoy estamos parando un rato para hablar de ello. Yo creo que algo que a todos nos emociona y que son ejemplo de las empresas que están aquí, y es que aquí hay un grupo de personas dedicadas a hacer que las cosas pasen desde sus empresas. Y en este camino de hacer que las cosas pasen, pues uno arranca con el camino personal, explicando desde dónde es que uno viene a hablar de estos temas. Yo vengo de una familia cafetera, una familia que por más de 100 años se dedicó al cultivo del café. Una familia, digamos, emprendedora, porque encontró hace muchas generaciones en un entorno. Ustedes están viendo a mi papá es un ingeniero electrónico, de esos que le dice a uno, haga un DOFA para todo, de una mamá que es licenciada en artes plásticas. Y en ese mundo en el que yo nací y me crié muy montañero en una finca, vi cómo el negocio cafetero generó muchísima prosperidad a mi entorno. Pero la realidad, como la de muchos caficultores en Colombia, en los años 90 nos quebramos y estuvimos en una bancarrota que nos hizo perder gran parte de lo que era el patrimonio familiar de una generación que se había dedicado a cultivar y exportar un producto muy querido por los colombianos y por el mundo. Y yo creo que esa quiebra, como todos los casos, que seguramente acá hay muchos, las crisis nos obligan a pensar qué hicimos mal, qué podemos aprender para no repetirlo. Y yo tenía 14 o 15 años cuando se me volvió una obsesión entender por qué mi familia se había quebrado. En gran parte mi familia terminó en esa bancarrota por varias razones. La primera fue que no logró cambiar su tecnología. Estábamos produciendo, estábamos extrayendo, estábamos haciendo el negocio como se estaba haciendo en los últimos 50 años, pero no innovamos, no invertimos en infraestructura. El segundo elemento, que era muy evidente, era que estábamos muy cómodos con esa renta fija. Nos pagaban el precio del café, pero al acabarse el pacto cafetero y al entrar países como Brasil, Costa Rica, Vietnam, pues mi familia jamás imaginó que se tenía que reentrenar. Y ese reentrenamiento iba por hablar mejor inglés, por pensar cómo tenían que innovar en un producto con mayor valor agregado. Y el tercer elemento, que sin duda era evidente, era que había una responsabilidad en ellos y no en el gobierno. Mis tías, mis tíos, mis papás muchas veces decían, el problema es el dólar, el problema es el del gobierno. Y esa obsesión mía, como desde tan chiquito entender por qué nos pasó, pues me llevó años después a crear una organización que desde el año 2008 se ha dedicado a apoyar a emprendedoras y emprendedores que quieren hacer que las cosas pasen, y hoy en día los conectamos a nivel global con inversión, con asesores, para que las cosas pasen. Y lo hemos hecho con emprendimientos sociales, con emprendimientos de negocio, que por eso precisamente el Foro Económico Mundial en el 2019 reconoció lo que nosotros estábamos haciendo para conectar la economía de Bogotá, de Colombia, con el mundo. Un ejemplo que a mí me gusta y me emociona mucho de ver de lo que nosotros hemos hecho, que ha funcionado, es la historia de Pablo Masuera, que seguramente a ustedes alguno lo conocen. Pablo un día llegó a donde nosotros y nos dijo, oiga, yo quiero impulsar una fundación que tengo. La fundación quiere buscar talentos en todo el país que tengan potencial de ser ciclistas. Entonces se sentó con nosotros, construimos el modelo de negocio, pensamos con quién teníamos que conectar a Pablo para hacerlo realidad. Y hoy en día, pues ustedes seguramente conocen la persona que está al lado de Pablo, Egan, uno de los ejemplos de lo que había logrado la fundación de Pablo Masuera. Y en esa búsqueda nuestra, pues creo que hoy Colombia y el mundo está viviendo unas circunstancias bien parecidas a las que estábamos viviendo o vivimos quienes fuimos cafeteros en los años 90. Y esa situación es, por un lado, una tecnología que está cambiando para siempre la forma de hacer negocios. La segunda, una política internacional donde los Estados Unidos nos está obligando a los países
de Sudamérica y en específico de Colombia es que tenemos que repensar cuál va a ser nuestro modelo para integrarnos con la economía del mundo. Y tercero, pues un cambio sin duda del consumo debido al cambio poblacional. Hoy somos una sociedad que se prepara para tener una población mayormente vieja. Y en ese mundo en el que estamos en una situación bien particular, junto a una persona que seguramente ustedes conocen, llamada Andrés Acevedo, que tiene un podcast que se los recomiendo llamado Atemporal, publicamos un libro que se llama Ante todo, hacer algo este año. Y tengo que confesarles que, aunque hoy es el top 3 de libros más vendidos en el país, es uno de los libros más odiados. Y parte de lo más odiado, hoy les voy a contar por qué es lo más odiado. Porque el libro, cuando lo lanzamos y dijimos, ante todo hacer algo, llegaron las críticas y nos dijeron, no, es que primero hay que ser antes que hacer. Y nosotros, para los que se leyeron el libro lo saben, nuestra tesis es que en momentos como los que estamos viviendo, lo primero que hay que tomar es la decisión de hacer. Una persona que es vegetariana, no es vegetariana simplemente porque lo piense, es vegetariana porque en su día a día tiene unos comportamientos que la llevan a eso. Y en ese proceso de, ante todo, hacer algo, muchos de ustedes y muchos de ustedes como empresarios, pues pasaron una pandemia que nos golpeó a todos, han venido en un proceso de recuperación, pero el mundo, como está cambiando hoy, nos obliga a preguntarnos si realmente estamos moviéndonos en la dirección adecuada para que nuestras empresas primero existan en el futuro, pero además sean prósperas. Y en esto yo les traía una de las que llamamos la curva S de transformación, que es una curva que lo explica de manera muy sencilla, pero me gustaría que fueran a donde dice negocio tradicional. Hoy muchos de nosotros tenemos un negocio tradicional que funciona y ese nos da unos ingresos, funciona, pero si nosotros queremos tener un nuevo negocio, un negocio mucho más próspero y sostenible frente a estos tres retos que yo les traigo hoy, de la automatización, de la inteligencia artificial, de los cambios demográficos, de los cambios en las relaciones exteriores, pues nosotros tenemos que hacer estas cuatro cosas. Primero, transformar el core del negocio en el que estamos. Y eso significa nuevas prácticas, crecer ese core que tenemos para escalar al nuevo negocio y pivotar para nuevos productos y servicios. Más adelante les voy a contar esto cómo se logra. Pero esta curva de transformación he visto, y yo, por ejemplo, ahorita que soy decano del CESA, cómo la rectora Emilia comenzó un proceso de transformación en educación y está funcionando para que organizaciones muy queridas, como son las empresas de ustedes, como son las instituciones educativas, pues existan en los próximos 50 años. Pero aquí viene el principal reto, y es, ¿en qué momento estamos? Y muchas de las empresas, yo creo que, y personas, parecieran que estuviéramos viviendo en tiempo muerto. ¿Qué es el tiempo muerto? Hagan de cuenta que ustedes van a la cita médica, está el reloj y la vida no pasa. O cuando ustedes ven que quieren que un negocio suceda, pero están esperando es que el mail llegue, pasan las horas, nadie llega a la tienda. O muchos de sus empleados, seguramente ustedes los han visto, pareciera que estuvieran conectados en el computador, mandando correos electrónicos, pero realmente no está pasando absolutamente nada. El tiempo muerto puede ser muy cómodo porque las cosas medianamente estaban funcionando. En el caso de mi familia cafetera, el tiempo muerto era, hay una renta fija, nos pagan por un precio, pero no estaba realmente el mundo moviéndose. Uno, cuando ve las organizaciones, sean grandes o chiquitas, se da cuenta que el tiempo muerto se parece a estar remando en Arequipe. Esto está lleno de proyectos, esto está llena, la agenda está llena de comités y todo el mundo pareciera que estuviera remando hacia algo, pero realmente no estamos yendo hacia ningún lado. Eso es el tiempo muerto. Es cierta inercia que nos ha llevado a permanecer donde estamos, pero por el otro lado, lo contrario al tiempo muerto es el tiempo vivo. Pero miren lo que le está pasando a Colombia. Colombia, la economía el año pasado creció al 1.7, lo cual creo que es un símbolo de que estamos en un tiempo muerto muchas de las empresas, de muchas de las industrias, pero también son las personas. Y si ustedes ven y están viendo su celular o la pantalla, vean esto tan delicado. Colombia es el cuarto país en el mundo
que más tiempo le gasta a las redes sociales. Y no es porque estemos generando contenido para monetizarlo, o es porque es el tiempo que estamos gastando para producir, para estar en OnlyFans. No, esto es tiempo de ustedes, mío, de los empleados, de los ciudadanos, que se está yendo al vacío porque no está dedicado a estar en tiempo vivo y a crear. También le pasa a las empresas. Cuando estamos pensando en los colaboradores, y piensen ustedes en esta pregunta. De 100 colaboradores, ¿cuántos de ustedes creen que están contentos con su trabajo? Y contentos no son los que dicen el domingo, como diría mi amigo Jaime Sanín, ¡ay, qué rico! Mañana es lunes. O que el viernes dicen, ¡ay, se acabó la semana! Eso no es estar contento con el trabajo. Estar contento con el trabajo es que uno sabe que tiene un lugar en el que puede participar de la creación de valor, donde uno está desafiado, donde uno sabe que sus talentos están funcionando. Algunos dirán que es el 7, otros dirán que es el 34, otros dirán que es el 21 y otros dirán que es el 61. Piensen ustedes cuál es. La respuesta correcta es que solo el 21% de la fuerza laboral se siente comprometida y enganchada. Lo cual es otra foto de que en nuestras empresas, en nuestras sociedades, la gente, solo el 21% está en tiempo vivo. Siente que donde está aportando. Entonces cuando uno le dice, bueno, pero ¿cómo se vive el tiempo vivo? Y el tiempo vivo es, ejemplo, usted se lesiona la pierna, pero igual va al gimnasio y dice, voy a entrenar brazo. El tiempo vivo, por ejemplo, cuando hace muchos años yo estaba haciendo la práctica, que me parecía la cosa más tediosa y aburrida, alguien me dijo, oye, ¿qué pasa si usas el mismo tiempo para cada día entrevistar o conseguir que algún líder de otra área le cuente sobre su tema? Y eso hice en el mismo tiempo. El tiempo vivo lo que quiere decir es que es la diferencia entre estar moviéndonos y haciendo. Es cuando uno recupera su capacidad de hacer y de mover a otros para que las cosas pasen. Y yo hoy, pues gracias a esta invitación de la Cámara de Comercio, me decían, Juan David, pensemos cómo hacemos para entrar en tiempo vivo. Porque acá sin duda hay empresarias y empresarios que sus empresas están bien. Pero si queremos que lleguen a tener esa curva de transformación, tengan un nuevo modelo de negocio, que entiendan y que estén adaptadas a los retos que tenemos que desarrollar ciertas mentalidades, habilidades y herramientas para estar en tiempo vivo. Alguien diría, esto es como estar como pasar de la inercia a volvernos las parteras del futuro, de uno donde lo puede crear. Cuando hablamos de esto de las parteras del futuro y vemos las preguntas de Gallup, piensen ustedes por qué es que los empleados dicen que no están enganchados. Y una de las razones por las que los empleados dicen que no están enganchados, es decir, están en tiempo muerto, dice que los que sí es porque cuentan con los materiales necesarios. Esa es una de las primeras razones. Una persona enganchada con su trabajo es que tiene su material. Lo segundo es que ha tenido oportunidades de aprender y de crecer en el trabajo. Otra es que ha recibido un reconocimiento y un elogio de alguien por algo bueno que hizo. Otra cosa es el supervisor o alguien le dice, usted es importante. Alguien en el trabajo fomenta mi desarrollo. Alguien en el trabajo le habló del progreso. Se siente satisfecho de la empresa como lugar de trabajo. Lo hace sentir importante el propósito de la compañía. Tiene un amigo, esto según Gallup, tiene un amigo en el trabajo. La gente sabe qué se espera de ella. Sabe que sus compañeros están comprometidos. Sus opiniones son sentidas, son tomadas en cuenta y en el trabajo hay algo para hacer cada día. Esto lo dice Gallup. Si uno quisiera pensar cómo es que la gente se engancha más y está en tiempo vivo en el trabajo, diría que son estas. Pero aquí viene nuestra primera crítica desde ante todo hacer algo. Si ustedes ven todas estas preguntas, en su mayoría, le están diciendo es el otro, es decir, mi jefe, la empresa, el vecino, el amigo, es responsable de que yo esté enganchado con su trabajo. Cuando Andrés Acevedo empezó a estudiar esto sobre el enganche laboral y por qué estaban en el tiempo muerto, comenzó una investigación que duró 5 años y que hoy en día ustedes la pueden encontrar llamada 13%. En 13%, él se dedicó a entrevistar
al talento humano, a empresarias, a empresarios, a personas que habían pasado de estar desenganchadas con enganchadas y descubrió algo muy poderoso. Y es algo que creo que aquí compartimos. Y es que esto se trata muy poco sobre los demás, sino de un concepto que hoy vamos a trabajar llamado la agencia. La agencia es esa capacidad que usted tiene, que tú tienes, de diseñar el futuro y diseñar el entorno. Esa capacidad que uno tiene de decir, oiga, este jefe no me gusta, yo me voy. Este cliente pide más de lo que realmente me paga, lo va a decir que no más. Es esa capacidad de ponerse uno en el timón y decir, yo puedo diseñar mi futuro y diseñar mi entorno. Y es supremamente usado por los economistas y por los psicólogos, porque en últimas, ustedes lo saben, es quién tiene agencia. Alguien que tiene agencia es la persona que se apropia y adueña y se hace cargo. Entonces volvamos a la discusión que estamos hoy. ¿Cómo pasamos del tiempo muerto al tiempo vivo? Es decir, ¿cómo salimos de la inercia y ponemos a generar mayor valor en donde estemos? Seamos nosotros como dueños o nuestros equipos. Y la respuesta está en la agencia. Y ustedes dirán, bacanísimo el concepto, no lo había oído, o sí, pero uno cómo desarrolla el sentido de agencia. Porque agencia tiene una capacidad que es unos ojos con los que uno ve el mundo, y los ojos en los que uno ve el mundo es donde uno dice, yo entro en un salón que está aburrido y con mi energía y mi forma de verlo le subo el ánimo a la gente. Eso es parte de la agencia. O es este gobierno X o Y no me ha ido tan bien, pero yo tengo la capacidad de buscar nuevos mercados. Eso es la agencia. ¿Cómo la desarrollamos? Y aquí les vengo a traer la propuesta. Una persona que tiene agencia se convierte en un agente cultural. ¿Qué es un agente cultural? Arranquemos con la definición de cultura. Cultura tiene que ver con el tipo de transacciones que suceden en una organización. Cultura, cuando ustedes dicen cómo es la cultura de su casa, uno sabe cómo es la cultura porque uno sabe cómo es que se trata a la gente, cómo es que se saluda. La cultura de una organización se mide es qué tipo de transacciones tiene, de qué tamaño son. Y entonces viene la palabra gente. Y es uno cómo se vuelve un diseñador de agencia, es decir, uno cómo se vuelve un diseñador de una cultura que nos permita que estemos en tiempo vivo. Y aquí viene la propuesta que les traigo. Lo primero es que cuando estamos hablando de convertirnos en agentes culturales, de transformar y de hacer que nuestras organizaciones pasen del tiempo muerto al tiempo vivo, tenemos que entender en qué momento de la humanidad estamos. Y si ustedes ven la gráfica, estamos en una cosa que se llama la sexta ola de la innovación, que es una sexta ola que hoy en día la inteligencia artificial es omnipresente, se mide por la productividad de los recursos, el diseño integral de los sistemas y sin duda por una búsqueda de tener energía 100% confiable y ojalá verde. Venimos de otras 5, pero esta sexta ola de la innovación a ustedes y a mí cómo nos pega. Pues que con la inteligencia artificial estando omnipresente, donde los agentes virtuales están permitiéndonos a nosotros ser mucho más productivos, pues nos toca repensarnos cómo vamos nosotros a vivir en estas industrias. Parte del negocio cafetero de mi familia fue que no se adaptó de manera tecnológica. Hoy, por ejemplo, lo que está pasando en el llano, donde empresas con drones están haciendo irrigación de tierras, pues es un símbolo de que las empresas están empezando a entender eso. Y vuelvo a ustedes. ¿Cómo lo están ustedes utilizando? Por el otro lado, seguramente ustedes conocen aplicaciones como esta, no me quiero detener en ella, como Gamma App, que usted le dice, hágame la presentación y se la saca en menos de 5 minutos. Pero como se los mencionaba al principio, el cambio demográfico de Colombia, donde hoy estamos preparándonos para que en menos de 15 años los mayores de 60 años sean gran porcentaje de la población, también nos implica un cambio a la hora de crear los productos y servicios que necesitamos en nuestra ciudad. También por el otro lado, gracias a la tecnología y biotecnología, hay organizaciones como Retro, que si no la conocen, búsquenla. Retro está con la misión de expandir a 10 años más el tiempo de vida de los humanos. Y lo está haciendo con reprogramación celular. Uno de los dueños de esto es el CEO de ChatGPT. Y ustedes dicen, ¿y a mí esto cómo me afecta?
les digo absolutamente todo, porque una humanidad que está reconfigurándose en la forma de hacer negocios, una humanidad que está reconfigurando la forma de trabajar gracias a la tecnología, una humanidad que va a vivir más años y va a ser en porcentaje mucho más mayor, su negocio y mi negocio, cualquiera, nos va a cambiar. Entonces, ¿qué hace un agente cultural? Y lo primero que hace un agente cultural es cumplir la misión. Y se los comparto de una manera muy sencilla y básica. Hace poco llegó un pasante a mi oficina y me dijo, oiga, Juan David, llevaba menos de 2 meses. Me dijo, oiga, Juan, tengo una idea para vender este nuevo producto. Yo creo que lo podemos lanzar de esta manera. Yo hablé con el equipo de marketing y yo realmente veía un gran entusiasta. Pero le hice una pregunta básica y era, oye, ¿ya lograste montar todas las órdenes de compras en el ERP? Y me miraba y me dijo, no, eso todavía lo tengo pendiente. Uno de los problemas que hoy tenemos nuestras organizaciones y parte del problema de productividad es que en ese tiempo muerto tendemos a evitar el trabajo que nos toca, a evitar lo que tenemos que realmente resolver. Y por eso el cumplir la misión es fundamental y se las hago yo a ustedes. Hoy, ustedes creen que sus equipos, sean un empleado, 10, 20, los 100, o ustedes están cumpliendo su misión. Y alguna me dirá, obvio, la estoy cumpliendo. Entonces, yo les digo, vayan a sus organizaciones y pregúntenle si en lo más básico está funcionando la organización. Si la gente manda las órdenes a tiempo, si la gente responde a tiempo, si el producto es de extrema calidad. Porque cuando uno está pensando en salir del tiempo muerto, uno podría empezar por imaginarse el gran sueño de cambiar el mundo, de un nuevo negocio, pero arranca con cosas tan básicas. En 1940, la princesa Marta de Noruega estaba saliendo de Noruega a los Estados Unidos. El señor del bigote en Alemania quería dominar el mundo. Y a ella le tocó irse a Estados Unidos con sus hijos y más o menos esperando a que el mundo algo pasara, fuera que el señor del bigote ganara. Y cuando llegó a Estados Unidos, realmente en tiempo muerto, un poco cansada, aburrida, con tristeza, ella se hizo la misma pregunta que yo les estoy haciendo a ustedes. Y es, ¿estoy cumpliendo mi misión? Y claro, tenía un rol de mamá que lo estaba cumpliendo. Pero tenía una misión que podía participar, era cómo hacía que Noruega no terminara en manos del señor del bigote. Y para hacer la historia breve, a ella se le ocurrió que sabiendo que los Estados Unidos no iban a venderle guerra para participar en la Segunda Guerra Mundial, ella tenía que encontrar un mecanismo distinto. Y sabía que lo que sí podía hacer era irse todos los días a la Casa Blanca a convencer a Eleanor y a Franklin Delano Roosevelt para que participaran de la guerra. Y iba, e iba, e iba, y le decían, no, no, nosotros no lo vamos a hacer, el pueblo americano no quiere. Pero después de pensar y buscar quién le ayudara a pensar ideas de cómo involucrar a los Estados Unidos, llegó a una propuesta muy básica que hoy la convierte en la mujer más importante de la Segunda Guerra Mundial y que poco conocemos. Se le ocurrió la brillante idea de decirle al presidente Roosevelt y es, oiga, si Estados Unidos no puede vendernos las armas, ¿qué pasa si no las presta? Pocos meses después, Estados Unidos firmó el Lend-Lease Act, donde le prestaban, alquilaban a precio irrisorio las armas para que los países, Inglaterra, Noruega, pudieran empezarle a ganar la guerra al señor del bigote. Una cosa tan sencilla. Lo que ella hizo fue, donde estaba, con los recursos que tenía, cumplir la misión. Y cuando estamos hablando de cambios tecnológicos, cuando estamos hablando de sociedades que se están repensando, pues es bueno mirar lo que aquí ha funcionado. No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero en el año 1994, en Bogotá teníamos 1.340 muertes por accidentes viales. No había cebras, no había infraestructura para el peatón,
había un desorden por la guerra del centavo, que no sé si se acuerdan, que si uno se montaba atrás, le tocaba pasar los billetes hacia el de adelante, pero eran buses que se peleaban por uno. Era una ciudad en el 94, caos, violenta, donde el espíritu del amor por la ciudad era cero. Imagínense eso, que la segunda causa de muerte violenta sean los accidentes de tránsito. Pero como todas las sociedades, empieza a hacerse una pregunta fundamental. Y sociedades, hablo del país, de Bogotá, pero también de la empresa de uno. Esto puede ser que medianamente funcione, pero ¿cómo hacemos que realmente pasen cosas? Y Bogotá, cada persona, y desde distintos gobiernos apoyados por el sector privado, empezaron a pasar cosas. Y era, pues salieron unos mimos a las calles a decirle a la gente, oiga, haga su pedazo, usted cumpla las señales de tránsito. Y por el otro lado, teniendo las muertes violentas, pues acá se volvió la ley zanahoria, que no sé si alguno se acuerda, que nos pusieron a irnos a la casa a la 1 de la mañana. Pero les muestro esto es porque sociedades muy complejas, en situaciones muy complejas, que no se parecen a la empresa de uno, pues pueden pasar del tiempo muerto donde realmente pareciera que estuviéramos viviendo en el peor de los casos, en el peor de los mundos, pasar al tiempo vivo. Hoy, cuando uno ve noticias como que Bogotá es una de las 100 mejores ciudades para estudiar en América Latina, como que tuvo la tasa de mortalidad por siniestros más bajos en los últimos años, que tiene garantizada, gracias a la planta Tivitoc, por 33 años, agua, pues hay muchas cosas por mejorar en Bogotá, pero salimos del tiempo muerto y estuvimos en el tiempo vivo. Y eso es porque cada uno cumplió la misión. Cuando uno va y mira los anaqueles de la historia de una organización como es Bogotá, como es la de ustedes, se empieza a dar cuenta que había líderes, empresarios, políticos, de todos los colores y sabores, filósofos, como Bernardo Toro. Y cuando uno empieza a entender qué fue lo que le pasó a Bogotá, Bernardo Toro dice una cosa que yo se las traigo hoy para que la pensemos, de cómo hacemos que en cada organización de nosotros la gente haga su trabajo para poder salir al tiempo vivo. Y dicen lo siguiente: nosotros no estábamos haciendo algo extraordinario, todos estábamos cumpliendo la misión. Y tiene este texto que me gustaría que lo vieran, y se los voy a leer. Y dice así: ¿qué sucedería si mañana todos hicieran su parte? Imagínense qué sucedería si los niños van a la escuela puntuales, con tareas hechas. Imagínense qué sucedería si empleados públicos y privados atienden a tiempo y con eficiencia. Imagínense qué sucedería si trabajadores siguen protocolos, manteniendo la producción estable. ¿Qué pasaría si profesores preparan clase con dedicación? ¿Qué pasaría si jueces imparten justicia justa y veraz? Imagínense qué sucedería si ejecutivos usan los recursos para crear empleo digno y productos de calidad. ¿Qué pasaría si parlamentarios hacen leyes justas y útiles? ¿Qué pasaría si parejas se tratan con respeto? ¿Qué pasaría si los adultos cuidan a los niños en todo lugar? ¿Qué pasaría si todo esto sucediera? Hoy, las organizaciones de ustedes, la organización en la que yo trabajo, los emprendimientos que he apoyado, muchos de nosotros estamos en un tiempo muerto, en una inercia, o queremos entrar al tiempo vivo, pero a veces no sabemos por dónde arrancar. Y lo primero que hace un agente cultural, es decir, alguien que quiere sacar del tiempo muerto y pasar al tiempo vivo, es algo tan básico, y es preguntarse cuál es su misión. La verdad es que mucha gente en mi generación vive obsesionada con la pregunta ¿cuál es su propósito? Y antes de uno preguntarle a uno a qué se dedica, le preguntan a uno cuál es el propósito. Y el libro, por eso es que yo creo que a mucha gente le ha tenido tantas críticas, aunque le ha ido bien en ventas, es porque nosotros decimos, no se pregunte cuál es su propósito, pregúntese cuál es su responsabilidad. ¿Usted dónde está? ¿De qué es responsable? Y ustedes con sus empleados, que les contaba que solo el 21% está conectado, a nosotros nos gusta más la tesis que ha descubierto Andrés con 13%. Es que la gente que siente que es responsable de su carrera, de su día a día, es como se siente mayor conectada. ¿Dónde uno puede empezar a cumplir la misión? Para salir del muerto al vivo, para pasar
de que sus colaboradores se metan en esta onda, se las traigo. Primero, con que cumplan la responsabilidad con uno mismo. Eso significa tener agencia sobre su cuerpo, sobre su intelecto y sus sobresentimientos. Y por eso la pregunta que uno debería hacer es, ¿estoy desarrollando nuevas capacidades para liderar la economía de hoy? Cuidar de los otros, tener la responsabilidad con los otros. ¿Cuáles otros? Con los que uno conoce, con la familia, con las instituciones. Y para eso una pregunta es, ¿estoy participando activamente de la construcción de la democracia? Y también la responsabilidad con el planeta. Estoy cuidando de los activos y servicios ecosistémicos. Y entonces la responsabilidad es, estoy creando valor mientras cuido el planeta. Uno sabe si está realmente haciendo lo importante, es decir, cumpliendo la misión bajo este cuadrante. Y ustedes pueden evaluarlo. Uno no está cumpliendo la misión cuando está haciendo cosas no importantes y conocidas, cuando está repitiendo los mismos comités, cuando está pensando que los mismos clientes con esos mismos es que va a desarrollar el nuevo negocio, si con la tecnología de ahora realmente va a terminar donde quiere llegar para generar mayor valor. Cumplir la misión está en ese cuadrante que es lo importante y situación desconocida y conocida. Y digo desconocida porque nosotros acá ninguno sabe cómo es que va a ser este mundo con unos Estados Unidos que nos está diciendo, oiga, hay unas facilidades para que ustedes exporten, pero tienen que hacer esto o lo otro. No sabemos cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestro negocio. Pero eso es una situación desconocida donde si nosotros estuviéramos cada vez más en el día a día entregando nuestro tiempo, energía y recursos, de pronto el resultado es que podamos salir a ese nuevo modelo de negocio que les planteaba en la curva S. Entonces, lo primero que hace un agente cultural es cumplir la misión. Entonces, vamos, estamos hablando, para los que están llegando ahorita, estamos hablando de cómo se pasa el tiempo muerto, la inercia, la comodidad al tiempo vivo, donde hacemos y creamos valor. Y el segundo componente se llama usar la lógica efectual. La lógica efectual es un concepto de una profesora que pueden buscar que se llama Sara Sarasvati, dedicada a entender cómo es que se crean las empresas que generan valor. Y piensen ustedes en lo siguiente. En el año 2000 años antes de Cristo existía el helado. Pero solo 400 años después a alguien se le ocurrió contar el cono, que también existía, con el helado. No es lo que le pasó al sándwich. Pan existía, carne existía, pero solo 450 años después se le ocurrió a alguien de juntar y decir, oiga, acá lo hacemos, el sanduchito. Miren lo que le pasó a esta máquina tan poderosa, 1775. Pero solo 120 años después a alguien se le ocurrió llevar el papel que existía para escribir cartas, para juntarlo y ponerlo al lado de la máquina. Y esto tiene que ver con la lógica efectual que ya les voy a explicar. La lógica efectual es, hagan de cuenta que ustedes llegan a su casa por la noche, no van a usar ningún domicilio prohibido, y dicen tengo mucha hambre. Entonces cuando dicen mucha hambre, van y dicen, uy, qué rico, ¿qué hay? No dicen en el momento que tienen hambre frente a la nevera, uy, quiero un sancocho a las 8 de la noche. No, lo que hace cualquier persona normal es con lo que hay en la nevera, huevos y queso y mantequilla, y con eso come. ¿Qué es la lógica efectual? La lógica efectual es que los empresarios y las empresarias que logran generar valor y rápidamente no quedarse en la inercia es no buscar recursos que están afuera de sí, sino recursos que ya tienen a la mano o que pueden contactar para rápidamente solucionar las cosas y crear valor. Les cuento un ejemplo de mi querida amiga Carolina Ibarra. Carolina, nos conocemos porque hemos hecho parte de este proyecto de apoyar emprendedoras y emprendedores a conectarse con el mundo. Y Carolina tenía un proyecto espectacular para llevar libros en buen estado a escuelas rurales de Colombia. Carolina lo que hacía era, le pedía a amigas, amigos, oiga, dóneme un libro para los niños. Y un día, con Carolina, entre un grupo de voluntarios, dijimos, usemos la lógica efectual. ¿Y cómo funciona la lógica efectual? Eso lo saben ustedes. Y es, vean su celular usted quién tiene para resolver el problema.
Entonces en el celular, venga, ¿usted quién tiene? Hicimos lista de gente, no, yo tengo a alguien que trabaja en medios, yo tengo una persona que trabaja en una editorial, pero seguíamos pensando cuál de todas las soluciones que estaban en el grupo, en el coso de contactos, hasta que llegó una persona que, oiga, yo tengo a alguien que trabaja en Gino's Pizza. Y dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos con eso? Y Carolina, en esta discusión con los voluntarios, llegamos a una solución rápida y es, ¿qué pasa si le decimos a Ginos, era Telepizza en España, que cada vez que alguien pida un domicilio, se le pregunte si tiene un libro en buen estado para una niña o un niño en Colombia? Y eso hicimos. Recogimos 25.000 libros a punta de domicilios. Gente que tenía un libro en buen estado, lo mandaba con un domiciliario. Y después, a punta de lógica efectual, empezamos a buscar quién teníamos en Iberia o en Avianca para traer esos libros. Con lo que no contábamos era que no teníamos nadie en el celular, alguien en el WhatsApp de la DIAN, porque nos cobró la nacionalización de los libros. Pero eso que hicimos con Carolina, eso que hizo Carolina con libro por libro, es el ejemplo de la lógica efectual. La lógica efectual es no arranque buscando recursos por fuera para hacer el cambio del nuevo modelo de negocio que usted quiere. Es con lo que usted ya tiene, con los recursos con los que usted puede acceder rápidamente, con los que usted puede hacer los cambios. Mark Zuckerberg, que yo sé que acá muchos pautan y usan Meta, vemos a Meta como la gran compañía que conecta al mundo. Pero Meta, cuando Mark Zuckerberg empezó, lo hizo usando la lógica efectual. La lógica efectual es, yo qué sé, yo sé programar, yo quien tengo al lado, amigas y amigos de la universidad, pues voy a montar una página para conectarlos a ellos. Y así fue que se creó. La lógica efectual hoy nos hace una invitación a cada uno de nosotros y es, piensen en las habilidades que tienen. El mundo cada vez más se está moviendo al cuadrante de la derecha, donde son habilidades cognitivas no repetitivas. Y esas cognitivas no repetitivas muchos de ustedes las tienen, porque las habilidades entre más manuales y repetitivas, cada vez las muestras de la automatización las van a ir desapareciendo. ¿Por qué se nos menciona la lógica afectual? Es porque muchas veces pensamos que esto se trata de traer a otro, de ir a buscar a otra gente, cuando ustedes son su principal talento para crear el valor que quieren del nuevo negocio, de lo que están pensando que se debe hacer. Y en eso, acá les muestro un ejemplo de esos roles que están desapareciendo. Pero en últimas, cuando uno está pensando en la lógica afectual, es yo como con mis recursos me vuelvo un artista, me parezco más a un artista para producir valor. ¿Qué otro elemento tiene hoy Colombia? ¿Qué otro elemento tenemos en Bogotá para conectarnos con el mundo? Sin duda, el Tratado de Libre Comercio, que muchos de ustedes han utilizado, pero creo que nos ha faltado profundizarlo. Hay uno que me sorprende de algo que ya está pasando, está a nuestra mano como lógica efectual. Y es que los boomers en los Estados Unidos están vendiendo sus empresas. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros y con la lógica efectual? Muy sencillo. Imagínense que hoy ya está pasando. Conocí a una empresaria que ella es odontóloga empresaria, tomó la decisión de irse a Estados Unidos a buscar qué baby boomer está vendiendo su consultorio. Y se encontró con una señora en la Florida que tiene tres locales, tres consultorios, y la señora ya la quería vender. ¿Qué hizo esta empresaria odontóloga colombiana? Juntó un capital que tenía, le dijo a la baby boomer en Estados Unidos, oiga, crea en mí como empresaria, crea en mí como odontóloga, esto es mi pasión, esto es mi talento, esto es mi propósito. Y le vendió su compañía por un muy buen valor. Y esta odontóloga empresaria colombiana lo que hizo fue aprovechar algo que está pasando hoy, es que los baby boomers quieren retirarse bien retirados, pero no le quieren entregar su negocio a cualquiera. Y este es un mensaje para ustedes, porque hoy, si queremos crear nuevos modelos de negocio, vamos a necesitar entrar en dinámicas y en flujos comerciales que nos permitan a nosotros escalar y llegarle a más personas. Ustedes hoy ya tienen dos herramientas. Uno, los TLC con Estados Unidos. Pero dos, es ustedes cómo pueden integrarse con los baby boomers que ya están vendiendo las empresas. Pueden buscar ahorita en su Safari, en su Google, en su buscador,
baby boomers vendiendo empresas en los Estados Unidos. Ustedes podrían ser los próximos dueños, aliados de ellos para eso. Eso es la lógica efectual. Con los recursos que hoy están disponibles, con lo que ya está, empezar a crear. El tercer elemento de un agente cultural, es decir, de una persona como ustedes que decide pasar del tiempo muerto al tiempo vivo, pues tiene que ver con juntar a otros. En el año 2000, un país vecino de nosotros estaba viendo cómo habían recuperado calidad de vida por la seguridad. Era un país muy visitado por las bellezas históricas, arqueológicas. Pero muchos de los jóvenes que vivían en Estados Unidos, en Francia, decidieron volver a ese país y se dieron cuenta que pues el país era lindo y que el turismo llegaba, pero que eso no era suficiente para lograr pasar al tiempo vivo, para crear valor suficiente para que los jóvenes se quedaran, para generar mayor riqueza. Y ellos pues tomaron una decisión y era, ¿qué pasa si nosotros hacemos los tres elementos de la lógica efectual? Lo primero, cumplimos nuestra misión. Los tres chefs. Y esos tres chefs, cada uno decía, oiga, yo puedo desde donde estoy cocinar muy bien. Pero también dijeron, usemos la lógica efectual. Y es qué recursos tenemos. Y se dieron cuenta que tenían una historia de comida asiática, de una historia de comida del Pacífico, que si la juntaban, podía convertirse en un movimiento más grande que ellos. Seguramente ustedes saben de qué país les estoy hablando. Perú. Hoy Perú, el negocio culinario, la marca Perú, dicen que están más o menos 90.000 millones de dólares, gracias a que un grupo de gente que tomó la decisión de usar, cumplir su misión, usar la lógica efectual, crearon un movimiento que hoy pues el mundo los está respaldando. La principal causa o razón por la gente que está visitando Perú no es Machu Picchu, son los ceviches, es la comida. Y han logrado posicionarse también como un país donde hay comida deliciosa, prestigiosa, de lujo, pero que logra también integrar a las comunidades. Y esto va a ustedes. La única forma de uno lograr salir de la inercia, generar un nuevo modelo de negocio, tiene que ver con crear un movimiento. Y estamos hablando de que cuando estamos diciendo que crear un movimiento es primero con la gente de uno, pero también con otros, con los que parecen la competencia. En el año 2020, a mí me llamó el presidente de la Bolsa de Valores, Juan Pablo Córdoba, y me dijo, oiga Juan, tenemos un problema de las industrias de tecnología, y es que no estamos encontrando tanto talento para nuestras organizaciones. Y nosotros dijimos, pues esto se soluciona como lo hace un agente cultural. No es montando otra universidad, no es montando otra institución, tenemos que buscar que cada quien cumpla su misión, usemos la lógica efectual y creemos un movimiento alrededor de esto. Y se los cuento con un ejemplo concreto. Este es un joven, Duván Villadiego. Duván era un paseador de perros, se ganaba un poquito menos del mínimo. Y Duván tenía unas características, tenía algo de pensamiento crítico, era curioso. Y gracias a una alianza con Didi, empezamos a descubrir talentos como él. Duván pasó por un proceso de formación con instituciones aliadas, instituciones financieras pusieron pedazos de los recursos, coaches lo acompañaron a él a mejorar su dicción, su forma de aproximarse en el mundo laboral. Y hoy, si ustedes buscan a Duván Andrés Villadiego, es un joven que está dedicado a desarrollar, decidió ir a la universidad porque él dice, yo quiero estar en la universidad porque quiero encontrar novia, pero fue un joven que pasó de ser paseador de perros a ser desarrollador, a entrar en el mercado laboral formal, gracias a que construimos un movimiento donde las industrias ponían un pedazo, financiadores ponían un pedazo, consejeros ponían, sin crear una nueva institución educativa. Y eso tiene que ver con ustedes, porque si uno quiere movilizar a la organización en esta curva de la transformación que les mencionaba, de transformar el core, donde uno tiene un flujo de caja para poder inyectar la innovación, donde uno puede lograr tener mayores capacidades para poder llegar a ese nuevo modelo de negocio, estos cuatro elementos que han inspirado la transformación que estamos haciendo en el CESA, pues les sirve a ustedes. Porque la única forma de uno encauzar
a otros y sobre todo al equipo de trabajo para salir de la inercia, pues tiene 3 elementos que aquí se los traigo. Lo primero es que se necesita un proyecto definido. Y un proyecto definido es lo más acotado posible. Vamos a lograr nosotros tener agentes virtuales que nos ayuden a nosotros a atender a nuestros clientes. Vamos a lograr que traigamos turismo internacional. Va muy puntual, muy concreto. Lo segundo es el optimismo con urgencia. A mí me pasa que cuando yo estoy muy aburrido, que a todos nos pasa, yo a veces digo, ¿qué haría Celia Cruz en esta situación? Porque Celia Cruz tenía una capacidad en donde entraba, salón que entraba, inyectaba la energía necesaria, el ímpetu para cambiar la situación. Todos sabemos que con la actitud y con la energía que uno tiene es capaz de cambiarle la energía a un salón. Y si uno cambia la energía del salón, de la oficina en la que uno está, le cambia la energía al edificio. Y si uno le cambia la energía al edificio, le cambia la energía al barrio. Y si uno le cambia la energía al barrio, le cambia la energía a Bogotá. Pero eso se necesita optimismo con urgencia. Y es entender que van a haber escenarios difíciles, que van a haber situaciones complejas, pero que uno en el rol que tiene de agente cultural, uno sí puede decir, oiga, vamos a sacar esto adelante. Y por último, la confianza. ¿Qué es la confianza? El profesor Juan Camilo Cárdenas, en un podcast que ya les voy a mostrar para que lo oigan, me dijo un día, Juan, la única forma de crear estos movimientos alrededor de que la gente entre al tiempo vivo, creemos nuevas industrias, resolvamos los problemas más complejos, tiene que ver con cumplir la palabra. Usted es confiable si cumple la palabra. Y eso me lleva al punto principal de la agente cultural, es cumplir su misión. Usted dice que va a mandar un correo electrónico, mándelo. Si usted le dice al cliente que le va a mandar, mándelo. Si usted como cliente dice yo le pago en 30 días, paga en 30 días. La confianza entonces es esencial porque si uno cumple la palabra, la gente confía que el proyecto, que los involucrados en el proyecto van a hacer lo que tienen que hacer para que sucedan las cosas. Y así pasan los movimientos. Entonces, para ir terminando, si nosotros queremos pasar del tiempo muerto, ese tiempo donde es inerte y cómodo, esto ya nos va bien, ¿para qué Juan David Aristizábal nos viene a decir que hay que pasar a un nuevo modelo de negocio? Pues la realidad es que la economía, las dinámicas que estamos viviendo, la inteligencia artificial, el cambio demográfico, nos obligan a que nosotros hagamos cosas distintas. Cuando yo estaba de copresidente del Foro Económico Mundial en el 2019, me llegó un correo electrónico de un compañero del colegio. Me decía, oye Juan David, acabo de verlo en noticias, que va a ir Raquera, un colombiano en esto. Definitivamente usted sí tiene muy buena suerte. Y yo ahí leía ese correo y decía, este man, ¿qué le pasa? Porque yo creo que a ustedes les puede pasar lo mismo. Desde afuera, a quienes hacen, a quienes emprenden, pareciera que todo es como muy fácil. Pero todos sabemos lo que es retador cuando la DIAN le tiene un saldo a favor a uno y nada que se lo pagan. Cuando le suben a uno los impuestos y uno sabe que el negocio ya no da más. No es suerte. Todos sabemos que no es suerte. Yo le respondí a mi amigo y le dije, oiga, usted me conoce desde los 13 años. A mí me ha tocado pagarme la universidad trabajando. Me tocó en el colegio vender uniformes cuando mi familia se quebró. Esto se trata de hacer. Y ese también es el mensaje a ustedes. Y no porque ustedes no sepan que la suerte no es la que implica que sus negocios triunfen o lleguen al tiempo vivo, sino que en el mundo que estamos viviendo, en un mundo donde en Colombia salieron más de 1.300.000 colombianos en los últimos 3 años, en el que nuestra economía ha crecido al 1.8, en el que ha decaído la inversión en muchas de nuestras empresas, en el que nuestros jóvenes, el 85% dice quererse ir del país, en el que hoy sin duda tenemos una gran oportunidad frente al turismo, frente a los agronegocios, frente a los servicios profesionales con Estados Unidos. Pues esto se trata de, ante todo, hacer algo. Y un agente cultural, en resumen, lo primero que hace es cumplir su misión. No se distrae en los grandes planes, sino hoy yo hago lo mejor que tengo con los recursos que puedo. Usa la lógica efectual. No se pone a pensar que es que tengo que atraer 300.000 millones de dólares de inversión. No, es con lo que ya hoy hay.
con las moneditas que tiene uno, hace, y sabe que esto solamente pasa si uno crea el ímpetu de un proyecto que se vuelva en movimiento interno y ojalá con otros. Y eso les traía hoy y se los traigo de tareas. Lo primero, vayan y busquen un podcast, el podcast que hicimos con Juan Camilo Cárdenas sobre el poder de la confianza. Cómo si logramos recuperar eso tan básico de cumplir la palabra, podemos generar un dinamismo en nuestra economía para generar mayor valor y que estas sean ciudades donde la gente se quiera quedar. El libro que les digo, no le crean a esos que el libro es en contra del ser. No, lo que hicimos con Andrés Acevedo es un ensayo alrededor de por qué esta sociedad, en los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, lo que necesita es agentes culturales. Y la tercera, una película que se llama Contacto, inspirada en un libro de Carl Sagan. Y es, hay que oír las señales. Hay suficientes señales de que el mercado, los negocios van a cambiar para siempre. Y que si uno lo sabe oír, se puede conectar con su nuevo proyecto, con su nuevo modelo de negocio. Muchísimas gracias. Juan David, muchísimas gracias por esta espectacular conferencia. De verdad que nuestros afiliados en el chat están comentando, están opinando. Realmente para nosotros en la Cámara de Comercio, como siempre, es un gusto tenerte y pues abrir este espacio para que nos sigas acompañando, por supuesto, a este conversatorio tan especial en el cual vamos a bajar un poco tus ideas, vamos a conversar con empresarios afiliados y por supuesto junto con un grupo súper selecto voy a empezar a presentar a Felipe Ordóñez, nuestro moderador que nos ha acompañado durante más de 4 años en estos espectaculares conversatorios. Felipe es un alto ejecutivo apasionado por la transformación empresarial, tiene experiencia en 18 países de Asia y las Américas. Felipe empezó como emprendedor, trajo a Colombia la franquicia de Domino's Pizza, luego estuvo un rato largo en Coca-Cola como gerente de cuentas claves, vivió en Singapur como gerente de mercadeo para 7-Eleven, luego en Hong Kong, luego en Singapur, en Shanghái, disculpen, y luego volvió a Colombia como presidente de Red Bull para Sudamérica. Felipe luego aceptó la gerencia de distribución de contenidos para Casa Editorial El Tiempo y en los últimos años asesoró compañías en transformación digital. Actualmente Felipe se desempeña como VP de soluciones de clientes en Transcom y tiene un gran énfasis en la aplicación de la IA en los negocios. Felipe, bienvenido a este gran espacio. Para mí es un gusto pues ya tenerlos a los dos en pantalla y poder dar inicio a este espectacular conversatorio que da cierre a esa conferencia y a esas ideas fuerza que Juan David nos ha traído. Me permito también, Felipe, si estás de acuerdo, presentar a nuestros súper invitados afiliados que como ustedes se han destacado en muchos espacios y programas de la Cámara de Comercio y por supuesto que hemos invitado con mucho gusto para que tengan una conversación acá con Felipe y con Juan David frente a estos temas. Primero presento a Lina María Clavijo. Lina María es subgerente de CI Made in World SaaS. Su labor se guía por una misión clara, es impulsar el crecimiento de las empresas con estrategia, cercanía y visión. Su empresa está especializada en la distribución para los canales de food service y retail con el objetivo de ofrecer un portafolio integral de productos que facilite las operaciones de restaurantes y las industrias de alimentos. Lina María tiene ya más de 21 años de experiencia como empresaria y pues también está acá para conversar con nosotros. También abro la invitación para que se una Miguel Ángel Jiménez Núñez. Miguel Ángel, bienvenido también, buenos días. Miguel Ángel es CEO y fundador de Exis Digital, líder con más de 30 años de experiencia en el sector de la tecnología. Él ha impactado con su empresa la transformación digital en empresas de Colombia, Estados Unidos, México y LATAM. Y pues su misión realmente es conectar el talento, los datos, la tecnología para construir soluciones que potencien la productividad y generen un impacto real. Son partners de Microsoft Solutions y han diseñado ejecutando proyectos basados en Azure y Copilot, IA generativa, analítica de datos, pero también me complace informarlos que Miguel Ángel es un súper emprendedor en el sector de la agroindustria e impulsa proyectos sostenibles
e innovadores en cultivos como de arándanos. Así que tenemos un muy nutrido conversatorio el día de hoy con todos nuestros invitados, Juan David, Felipe, Lina y Miguel Ángel. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos y Felipe, te cedo a la palabra, por supuesto, para poder escucharlos. Hola, buenos días a todos. Cata, muchas gracias por la presentación. A los empresarios, muchas gracias por acompañarnos. Juan David, muchas gracias por movernos el piso. Esa es mi primera conclusión de lo que acabamos de oír. Y quiero complementar lo que dices con algo que me enseñó mi abuelo cuando yo estaba muy chiquito. Un día él tenía una finca y estábamos en la finca y en las vacaciones me ponían a estudiar y a hacer tareas. Y entonces salí corriendo después de haber hecho lo que tenía que hacer. Le dije, abuelo, ya terminé, que ahora sí quiero ir a hacer cosas entretenidas. Y entonces me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, ya estuve y haciendo y haciendo y haciendo. Entonces me dijo, no, mijo, no me diga qué hizo, dígame qué logró. ¿Cómo así? Claro, es que no es lo mismo estar ocupado que hacer cosas. Y a través de esas vacaciones me mantuvo enseñándome esa lección de una cosa es hacer cosas y como tú lo dices, remar en el arequipe y otra cosa es lograr cosas y creo que este es un mensaje descrito de otra manera de lo que nos estás diciendo, cómo lograr lo que necesitamos lograr. Yo quisiera empezar con la primera pregunta que se me viene a la cabeza para los empresarios. Lina María, y te voy a dar a ti de primera la palabra, es ¿cómo logran ustedes autogenerar su agencia? O sea, yo igual me siento que a veces patino y necesito como sentarme y decirme, Felipe, un momento, pare. Sí, tengo que enfocarme en lo que es importante. Entonces me encantaría que ustedes nos compartan desde su perspectiva personal como empresarios cómo logran enfocarse de nuevo en la agencia y volver al tiempo activo. Lina María, por favor. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, pues nosotros, o bueno, algo que tengo como práctica hacer es el no quedarme paralizada. Eso es algo que ha sido constante en mi vida, no solo como empresaria, sino que a nivel personal. Mis dinámicas familiares me han llevado a muchos cambios de ciudad, de país, de bueno. Entonces, siempre es no quedarme paralizada, actuar con rapidez y adaptarme. Entonces, creo que el adaptarme ha sido el motor de transformación en la empresa. Recuerdo muy bien la pandemia, nosotros, pues, nuestros clientes es el canal Food Service, el canal Oreca. Entonces, pues, en pandemia ellos cerraron y fue el movernos con tanta agilidad, el actuar con rapidez, el no paralizarnos, lo que nos llevó a transformarnos y encontrar en el retail un nuevo canal y empezar a trabajar con ellos. Entonces, pues creo que ese ha sido nuestro motor para recuperar la agencia, el no quedarnos paralizados y adaptarnos. Muy bien. Miguel Ángel. Buenos días a todos y todas del Círculo de Afiliados. Yo tengo 61 años y mi familia me dice, usted no puede quedar quieto, ¿no? Siempre tiene que estar haciendo algo. Yo tengo que viajar una vez a la semana a la finca, desde Zipaquirá hasta Chiquinquirá, Pauna. Y pues tengo 2 horas de viaje. ¿Qué hago en esas 2 horas de viaje? Entonces tengo que inventarme algunas cosas. Entonces me descubrí Audible en una app que tengo y me pongo a escuchar libros. Entonces semanalmente o mensualmente estoy consumiendo 3 o 4 libros en Audible. A veces los reescucho y los releo. Hace 3 años me invitó Andrés Carbó a una conferencia del Círculo de Clúster del año, el foro anual de los empresarios de tecnología del Clúster, y hablar de ETSIS y del futuro. En esa conferencia hablé del futuro de la inteligencia artificial, como una semana, 2 semanas antes, o un mes antes, no recuerdo la fecha exacta, de que lanzaran ChatGPT la versión inicial. Y el tiempo nos ha dado la razón de que la inteligencia artificial va a cambiar todo. Entonces, a raíz de esa visión, nosotros tomamos la decisión hace 2 años de enfocar la compañía a entrenarla y volverla basada en productos y servicios de inteligencia artificial.
empezamos a capacitar a todos los empleados, sobre todo a los jóvenes, en herramientas de Microsoft, que es nuestro partner, y eso ha logrado que en 2 o 3 años ya nos convirtamos en el primer partner de Colombia en certificado en IA. Los 3 pilares fundamentales de la empresa son el talento, que siempre lo hemos promovido y apoyado y reclutado desde jóvenes, la calidad, entonces nos enfocamos a tener certificaciones CMMI, ISO 27000, ISO 9000 y TEMARC, todo el tema de calidad. Y el entrenamiento, o sea, estar ahí aprendiendo todos los días, porque la tecnología en el momento en que estamos ya cambia muy rápidamente y cada 1 o 2 años lo que aprendimos ya no sirve para nada. Entonces estamos reentrenando nuestra mente y desaprender para aprender nuevas cosas. Así promovemos la agencia dentro de nuestra compañía y de nuestra vida. Muchas gracias a los dos. A ver, eso me lleva a pensar en el siguiente paso. Ustedes, como líderes de sus empresas, entendieron el cambio necesario, cómo adaptarse y cómo moverse. Fantástico. ¿Cuál sería el mensaje que le dan ustedes a los empresarios que están compartiendo con nosotros para llevar eso a sus equipos? O sea, yo entiendo cómo lo hago conmigo mismo muy fácilmente, o no muy fácilmente, pero muy claramente como ustedes lo describen, pero pasar de ahí a yo entender cuál es el problema. Tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para enfocarme en la inteligencia artificial, o tengo que dejar lo que estoy haciendo para enfocarme en un canal donde voy a ser mucho más productivo. Es algo de lo que yo me puedo entender y convencer rápidamente, pero ¿cuáles son esos mensajes o cuál es la forma en la que yo llevo esos mensajes a mis equipos para que mis equipos digan, ok, entendemos la nueva misión, comprendemos cuál es esa misión, y engancharlos en ese proceso de transformación en el que están ustedes enfocados como líderes? Lina, si quieres, por favor, seguimos contigo. Bueno, pues algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien es compartir la información que consideramos importante para desarrollar los diferentes proyectos y alcanzar las metas. Cuando nosotros compartimos con nuestros colaboradores la información relevante, por lo menos en nuestro caso, hace un par de años empezamos a abrir toda la información de comercial, inclusive indicadores de ventas, inclusive al área logística. Esto nos ayudó mucho a que la gente recuperara, primero entendiera qué estaba pasando y pudiera actuar con criterio. Entonces, algo que me parece fundamental es eso, es mantener al equipo informado con la información que realmente es relevante para ellos, para que ellos entiendan la situación y con un conocimiento de la situación puedan tener el criterio para actuar. Cuando nosotros hicimos eso, que empezamos a abrir como los indicadores de ventas a todo el equipo, incluyendo a los logísticos, los mismos colaboradores empezaron a moverse y a proponernos cosas. Entonces ellos empezaron a proponer ajustes en las rutas, empezaron a proponernos cómo hacer un manejo del inventario diferente, nos empezaron a proponer cómo podríamos hacer algunos movimientos con atención al cliente para mejorar la percepción. Entonces ellos salieron como de yo tengo estas funciones, las ejecuto, y hasta ahí empezaron a moverse a ser más proactivos, a generar, porque tenían los indicadores, tenían las mediciones de qué era lo que queríamos, a dónde queríamos llegar y en dónde estábamos. Y ellos empezaron a proponer cómo podríamos llegar a ese camino. Entonces, eso fue lo que más nos ha ayudado a nosotros dentro del equipo, el compartir información importante con ellos. Miguel Ángel. De la misma manera, nosotros en este proceso de capacitación y mejorar los skills de los empleados, teníamos 2 problemas. Primero, por ejemplo, tenemos que mejorar el nivel de conocimiento de inglés. Tuvimos un profesor interno, pero coordinar horarios y asistencia ha sido muy complicado. Entonces lo que hicimos fue, pasémonos a una herramienta de inteligencia artificial y adopten sus horarios y su tiempo a la herramienta y no al profesor y al tiempo libre de ellos. Eso lo cambiamos no hace mucho, hace poco, y pues esperamos nuevos resultados. Y con el término, por ejemplo, todos los que tenían que certificarse como empleados en herramientas de Microsoft, pues tienen que pasar un examen.
Entonces algunos de los muchachos hicieron una iniciativa de crear un banco de preguntas y simulador de pruebas para poder pasar más fácilmente y estudiar más fácilmente los exámenes. Eso nos llevó que, por ejemplo, hay personas o clientes de nosotros, bueno, un socio de negocios y una clienta, una abogada, nos propusieran hacer apps o agentes de inteligencia artificial. Por ejemplo, estamos creando Delio, se llama Delio, pero es Dealio, de DIL, ya, que es una herramienta que te permite subir toda la información de capacitación de tu compañía a un portal, a una plataforma, para poder entrenar tu fuerza de ventas. Pero también esto sirve para cualquier tipo de información que tienen los clientes y entrenarse. Y con la abogada hicimos una plataforma, estamos también haciendo una plataforma como un agente IA de TechLec, donde hace una red para integrar clientes con abogados y con información basada en IA. Entonces, básicamente estamos reuniéndonos con los empleados todas las semanas, con los colaboradores, mirando qué cosas nuevas hay que hacer, ellos proponen, cómo vamos, estamos con KPIs, con indicadores, con metodología Scrum, todos los días y todas las semanas mirando cómo van avanzando. Fantástico, muchas gracias. Aquí estoy tomando nota de los importantes mensajes. Juan David, desde tu parte, ¿qué insights tienes que nos cuenten de cómo hacen los empresarios exitosos para crear esa misión y que esa misión realmente permee a todos los rincones de la empresa y la gente entienda para qué estamos acá y eso les sirva como inspiración a crear su propia agencia o a crear en su propia agencia? Y a mí me ha sorprendido en esta investigación que hicimos con Andrés Acevedo para el libro, es que hay como tres elementos importantes que yo creo que cada vez más están incorporados en el mundo de la empresa. Lo primero es una transición de Descartes a Spinoza. Descartes, no sé si se acuerdan de la frase de Descartes que era pienso, luego existo. Listo. Y después llega Spinoza y dice, oiga, espérese un segundo. Y es, el ser humano no solamente es la cabeza, es el cuerpo. Y en el cuerpo hay emociones. Y en el cuerpo hay una cantidad de información, porque es desde como los sensores que tenemos con la realidad es el cuerpo. Y yo creo que parte de la transición de Descartes a Spinoza tiene que ver con que cualquier proceso de transformación de las organizaciones, de pasar del tiempo muerto al tiempo vivo, tiene que ver con apropiarnos del cuerpo. Y el cuerpo en la organización es una empresa donde la gente no esté descansada, donde la gente no tenga seguridad psicológica, donde la gente tenga que gastarle miles de horas para ir de un lugar a otro. Si eso no se tiene en cuenta a la hora de pensar un proceso de transformación, es difícil que podamos lograrla. Y eso, creo que por eso es que cada vez más las escuelas de negocios del mundo, cada vez más, por ejemplo, le meten a sus estudiantes de MBA clases de teatro, clases de uso de biohacking, porque saben que cualquier transformación arranca con que el cuerpo, como viven los líderes de la organización y el equipo, tiene que estar alineado. Y la discusión del cuerpo muy pocas veces, claro, desde el punto de vista regulatorio, a quienes nos ha tocado que a uno le obliguen y qué tipo de silla y ese tipo de cosas, pero desde la regulación, pero eso tiene que ver desde la estrategia, es como si yo logro que el cuerpo de la gente, es decir, que esté bien físicamente, emocionalmente, va a servir a la transformación. Lo segundo, pensando igual en los estudios de teatro, hoy en Corea del Sur, en más de 17 compañías, digamos, las de más alto valor en Corea, le invitan y le promueven a sus gerentes, sobre todo que tienen relacionamiento internacional con sus clientes internacionales, tiene que ver con algo que es la comunicación y el teatro, y es el fine arts, las artes y la estética. Y esto tiene un elemento importante
porque yo creo que a todos nos gusta trabajar en un lugar lindo, en un lugar que estéticamente sea agradable. Nos gustan las bibliotecas espectaculares que tiene Bogotá porque representan esa belleza. Cada vez que uno ve algo y lo admira, uno se quiere quedar horas, o cuando un video de TikTok es muy bueno y uno se queda horas, es porque hay algo que uno admira, donde hay belleza y admiración. Y ese segundo elemento pues tiene que ver con la estética, y es cualquier proceso de convocar a la organización a un cambio tiene que ver con un proceso de estético. Y a veces eso se nos olvida, que eso no hace parte. Y lo tercero, que yo creo que es de lo más retador, pero en últimas tiene que ver con esto que hablamos de cumplir la palabra. Yo creo que Colombia vivimos en unos entornos políticos, sociales, donde nos hemos relajado frente a hacer cumplir la palabra, hacer cumplir los acuerdos. Entonces, uno va por la calle y ve que alguien se mete por la ciclovía y por ahí no es, pero como que no le pasa nada. Entonces creo que parte del tema de cumplir la palabra es que tiene que haber la manito positiva cuando gente cumple la palabra y cuando no, y ser mucho más vocales, que cualquier proceso de transformación arranca con algo tan básico, y es que haya confianza, y la confianza es cumpla su palabra para que las cosas sucedan. Fantástico, muchas gracias. Estoy tratando de organizar aquí un par de preguntas con respecto a ese último punto. Yo diría, primero, me encantaría oír los ejemplos de los empresarios sobre cómo creamos comunidad, cómo nos movemos o cómo creamos ese movimiento de nuestros colaboradores dentro de nuestros colaboradores. Esa sería la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es, ¿cómo son los procesos de tener las manos positivas para los que cumplimos la palabra y las manos negativas para los que no los cumplimos? Eso me parece tal vez el tema más complejo a resolver, y lo pienso mucho porque yo siento que una de las cosas que nos afecta mucho en Colombia es que se nos olvidó enfocarnos en los deberes que tenemos todos para con todos. ¿Sí? Claramente tenemos millones de derechos y es muy importante, esos derechos son muy importantes. Sin embargo, el deber de millones de cosas, de parar en el semáforo, de respetar la cebra, de parquear como toca, en fin, hay millones de ejemplos, se nos ha quedado un poco en la parte de atrás de la cabeza y no lo cumplimos mucho, y eso si lo enfocamos en nuestras empresas, pues creo que tiene un impacto muy importante en la forma en la que nos comprometemos como equipo y nos movemos hacia adelante como empresa. Entonces, los dejo a los dos con ese par de preguntas. ¿Cuáles son los elementos claves para crear ese movimiento detrás del cambio que estamos buscando? Y segundo, ¿cómo llevamos a la gente a enfocarse tanto en los deberes y en la satisfacción tan profunda que tiene cumplir con sus deberes, versus enfocarnos en solamente castigar a los que no los cumplen? Por favor, los dejo con ustedes, Diana María, adelante, por favor. Bueno, pues realmente esa es una pregunta bastante compleja. Es algo que con nosotras, con mi socia, nos preguntamos mucho, porque desafortunadamente sentimos que como cultura estamos pasando por un proceso en donde los mensajes que se reciben del exterior, tanto en redes sociales, como lo decía en algún momento, pues la conferencia, como el discurso también desde lo público, es muchas veces todo muy fácil, todo sin esfuerzo, inclusive desde lo público a veces esa visión que quieren mostrar, o a veces como ese discurso que quiere ver a los empresarios como explotadores, sino como generadores de oportunidades, hace que las personas estén en una actitud que a veces no es fácil llegar y no es fácil crear esa comunidad. Sí, no es fácil crear esa comunidad por todo este entorno cultural que estamos viviendo como sociedad. De pronto lo que nosotros hemos hecho desde el interior de la empresa, como lo decía un poco también en la primera pregunta,
es ser muy transparentes en la información, contarle a los clientes, contarle a los colaboradores, estamos frente a estas situaciones, estamos frente a estos retos, estamos viendo que en esta área estamos teniendo dificultades porque no se están cumpliendo los procesos, porque no se están desarrollando las actividades como se necesitan. Y eso, pues, ¿qué ha hecho? Al comienzo generó temor, sí, la gente, pues el que fuéramos como tal abiertas en contar situaciones inclusive de dolencias tributarias, en presupuesto, bueno, y la gente se sentía al comienzo como, ¿qué está pasando acá? Pero les decíamos, es que el camino y la solución lo vamos a encontrar juntos y lo vamos a construir juntos. Entonces, esto al comienzo sí teníamos, no, pero es que yo sí estoy haciendo, el otro no está haciendo. Bueno, pero tú sí estás haciendo. Entonces, sigue ese camino si tú estás proponiendo, ¿sí? Porque a veces encontramos que personas proponían, pero es que el otro no propone, el otro no ejecuta, el otro, bueno, eso déjalo a nosotros. Ustedes sigan, los que están cumpliendo, los que están ejecutando, los que están encontrando el camino, síganlo haciendo, inspiren a los demás. Que si poco a poco somos más los que vamos haciendo, los otros van venciendo esa resistencia y también encuentran el camino de la ejecución. Pero muchas veces vemos que también eso frena a los colaboradores. Cuando unos sí hacen, los otros no. Yo a veces les digo a ellos, como jardín infantil, yo estoy viendo qué está haciendo mi compañerito y que no estoy haciendo, no estoy viendo que yo sí, él no. Entonces, no, enfoquémonos nosotros en cumplir y vemos que así contagiamos a los demás y fortalecemos el equipo. Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel. Entonces, por ser una compañía de tecnología tenemos que manejar muchos proyectos. Entonces, hace unos 2 o 3 años cambiamos la política de remuneración de los empleados. Entonces, ya 70% fijo y 30% variable, de acuerdo al cumplimiento de unos objetivos y KPIs. Al comienzo, los que ya estaban en fijo no aceptan mucho, pero pues hemos ido cambiando poco a poco a medida que se van aumentando los salarios. Y lo otro que hicimos fue, a los muchachos que necesitan certificarse, nosotros le pagamos la certificación, el costo de la certificación, y en el contrato, en la propuesta, cuando los reclutamos es, mira, apenas te certificas, tu salario va a ser mucho mayor, y pues la promesa, la confianza, la palabra, lo cumplimos, o sea, toca inmediatamente, que casi que automático, apenas se certifican, se hace un aumento entre el 10, 15, 20, dependiendo el candidato, puede ser, el colaborador puede ser mucho más. El mundo va a cambiar mucho. Por ejemplo, ya hay una herramienta que se llama Glue, que es basada en inteligencia artificial, que es un chat para los proyectos, donde la inteligencia artificial va a ser otro integrante de tu grupo de trabajo. Entonces te va a estar recordando a toda hora tus tareas, tus objetivos, tus tiempos, y ya entregaste, ya no va a estar el gerente de proyectos ahí jalándole las orejas, sino es la misma inteligencia artificial la que está monitoreando y controlando permanentemente y recordándole las cosas. Tienes que mandar el correo, tienes que mandar el entregable, tienes que hacer eso. Y con los celulares inteligentes de Apple y los relojes inteligentes, los, ¿cómo te diría? Los coach sintéticos o amigos sintéticos te van a estar monitoreando todo el día. Te comprometiste con tal persona a hacer tal cosa, envíalo. Haz esto, tratar de recordar. Va a cambiar drásticamente nuestra vida con todas estas herramientas, pero ese es el futuro. Muchas gracias. Perdón, aquí sigo tomando notas de todo lo que dicen porque es valiosísimo. A mí me gustaría volver un poco a algo que dijo Lina María, que creo que puede ser muy valioso para todos, y quiero que empieces tú, Juan, y es, enfócate en ti mismo, ¿sí? No te preocupes porque tu vecino hace o no hace, sino enfócate tú en cumplir. ¿Cómo le mostramos a la gente en general de nuestro país que todos queremos tanto y queremos verlo en un lugar diferente, y a las personas cercanas a nosotros o en nuestros entornos laboral, social, de familia, etcétera,
el valor de enfocarse en sí mismo y en cumplir con su palabra. ¿Cuáles son los, no sé, tal vez el mensaje clave que no suene a el regaño del profesor en el colegio, sino algo inspirador que nos lleve a decir, si tú empiezas por ti mismo, lo que vas a producir de imagen y de jalar a las personas que están a tu alrededor es terriblemente valioso? ¿Cómo los inspiramos? Yo creo que varias cosas que creo que sirven en esto, la inspiración, y es ver el pasado. Yo no sé si cuando vieron la presentación, lo que pasaba en Bogotá en el 94, y uno hay gente que, pues, muy joven, que no se acuerda, pero yo me acuerdo yendo a la universidad que por uno peleaban varios buses a ver cuál lo recogía uno. Y ese sistema, hoy en día hay un sistema integrado de transporte que funciona en Bogotá. Yo creo que parte de eso que tú dices de la inspiración es, hay que traer a la historia a la mesa, y es, hay gente, hay personas que toman la decisión en momentos de caos y de crisis, y se hacen cargo, como les contaba la princesa Marta de Noruega. Pero la historia de la humanidad, ustedes son ejemplos de eso. Y yo creo que Spinoza, que se los mencionaba ahorita, decía que a los dictadores, a los opresores, les encanta que los humanos vivamos en emociones tristes, donde perdemos la agencia, porque nos victimizamos y nos quedamos ahí. Y en cambio las emociones, cuando uno empieza a gobernarlas y se vuelve más dueño de ellas, se da cuenta que, claro, hay alguien que le hizo uno daño, eso no se puede negar, pero quedarse ahí no le va a resolver a uno el problema. Y yo creo que parte de esto es que hay que volver a traer y hay que contar los casos de las empresarias, de los empresarios, de quienes han salido del tiempo muerto, porque creo que es en ellos y en las historias reales donde están esos casos. Y yo creo que en el libro nos dedicamos tenemos como tres tipos de ejemplos: los de países, los de empresas y los de personas en el mundo profesional. Porque en parte esto hay que hacerlo por todos los lados, decirle el éxito de hacerse cargo, ese músculo, pues eso no se gana, de hecho uno se lo gana en el día a día y a veces retrocede, pero recordar esas historias que funcionan. La victimización es la mejor energía que le sirve a los dictadores que hay en las oficinas, que hay, para uno hacerlo sentir víctima, y que uno no recupere el timón para hacer que las cosas pasen. Gracias, Miguel Ángel. Un ejemplo de tu parte de ayudarnos a de inspirarnos para inspirar. Tal vez es como la frase que lo resumiría bien. Ajá. De inspirarnos para inspirar. Compleja la pregunta, pero es importante. Yo estoy leyendo un libro que se llama, mira, aquí lo tengo, Hospitalidad. Se lo recomiendo a todos los empresarios que lo lean, y el libro básicamente se trata de siempre dar más de lo que damos. O sea, en cualquier actividad de nuestra vida hay que dar el máximo esfuerzo, hay que dar valor agregado, el postre adicional, el dar más de lo que se espera a nosotros es lo que nos motiva a hacer mucho mejor y a dejar un mejor servicio a nuestros clientes y a nuestros empleados o colaboradores, como llamo yo. También a todos los empresarios que están aquí conectados en el clúster, no le tengan miedo a la inteligencia artificial. Pues obviamente no es fácil de adoptarla, sobre todo sin conocimiento, pero empiecen ya a estudiar y a capacitarse en la inteligencia artificial, porque estamos en el punto de inflexión donde todo lo va a cambiar. Van a haber desempleos, van a haber nuevos trabajos. Estamos hablando ahorita de agentes ya, pero en 2 o 3 años vamos a hablar de empleados digitales, y pues eso va a cambiar drásticamente todo. Y en 5 o 6 años, los humanoides, ya Tesla está ofreciendo humanoides a $30,000, pero pues eso a la vuelta de 5 o 10 años va a cambiar el precio a $1,000, $2,000. Robots que van a hacer las tareas de nosotros los humanos a un precio muy bajo. Entonces la inspiración es: empiecen a buscar nuevos modelos de negocio, cómo hacer agentes de IA, cómo introducirlos a eso, pero capacítense, entrenen. Empresas como nosotros estamos dando capacitación, pero ahí hay mucha capacitación que es agnóstica, o sea,
no necesariamente te casas con uno, sino puedes hacerlo con Google, con Microsoft, con Grow, con Amazon, que están ofreciendo este tipo de herramientas para, más todo lo que va a salir en el futuro de estas herramientas. Esa es mi invitación. Vale, gracias. Lina María. Pues muy de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel. Porque el tema de la inteligencia artificial es un tema que pues viene a cambiarlo todo. Nosotros desde nuestra empresa también le estamos apostando muchísimo al tema, porque vemos en ello una oportunidad. Veo que la forma de inspirar es uno empezando a apropiarse del tema. Hay una frase que habla mucho de que el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, si yo como empresario empiezo a investigar, empiezo a motivar, empiezo a hacer, mi equipo va a ir detrás. Eso es algo que he pensado siempre y algo que veo en mi equipo, algo que veo con los colaboradores que tenemos. Cuando uno empieza a estudiar, empieza a hacer, empieza a cumplir, empieza a crecer, empieza a formarse metas, uno va viendo cómo ese ejemplo va arrastrando a las otras personas a quererlo hacer también y a vencer los miedos. Fantástico. Esto me parece terriblemente valioso y voy a buscar resumir todo lo que han dicho creo que son 4 o 5 frases muy, muy importantes. Lo primero, algo que dijo Juan que me pareció valiosísimo es celebrar los logros de todos los días. Si todos los días vemos que uno de nosotros logra algo, por pequeño que sea, esos pequeños logros son lo que hacen los grandes logros, ¿no? Las pirámides no se construyeron todas al tiempo, sino una piedra por piedra. Entonces yo creo que la construcción de ese sentido de éxito y de logro a través de celebrar los logros diarios o semanales de los miembros de nuestro equipo es muy valioso. La segunda parte es adoptar el cambio, así lo resumí o lo entiendo. Y el adoptar el cambio es entender, por ejemplo, lo que nos está pasando con la inteligencia artificial. Como dicen mis hijos, yo soy un viejito digital. Yo me he dedicado a aprender lo que ustedes no se imaginan. No pasa un día en que no esté estudiando algo nuevo sobre la inteligencia artificial, que es una de las áreas más importantes de mi trabajo actual. Entonces creo que eso es muy importante, en que todos estemos pensando todos los días. Las cosas cambian naturalmente, seamos nosotros parte del cambio o no. Nos metamos en el cambio o no, la vida cambia, la humanidad cambia, las cosas evolucionan. Entonces, la invitación es: adoptemos el cambio, hagamos parte de ese cambio y empecemos a capacitarnos en las medidas en las que podamos. Como dice Miguel Ángel, a mí me pasó un poco, yendo un poco al tema de la lógica efectual. Cuando decidí empezar, dije, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Uno en dónde toma un curso de inteligencia artificial? Y resulta que uno se hace esa pregunta y le pregunta al buscador de Google, que es bien bruto, y se encuentra cientos, si no miles de cursos que uno puede hacer, fáciles, gratis, unos rápidos, unos largos, unos complejos, hasta cursos de miles de dólares. Entonces, el cómo adoptarlo y el cómo capacitarse es brutal. Inteligencia artificial es un ejemplo, pero cada uno en su industria estoy seguro que puede encontrar cursos gratis de cosas que pueda aprender para adoptar ese cambio y para liderar el proceso de cambio. Y lo último, creo que esa es una de las lecciones más longevas de la historia, es actuar con ejemplo. Y el actuar con ejemplo en cumplir su palabra, en hacer lo que me comprometí, me parece que es espectacular. Y si lo miramos al revés, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos dicen, bueno, jefe, pero si usted no cumple, ¿por qué habría yo de cumplir? Entonces tener esa frase como líder siempre en la cabeza de lo que yo hago y lo que yo represento y hacia dónde me muevo, pues es el ejemplo que le estoy dando a todas las personas que vienen conmigo. Entonces, les agradezco mucho por esta contribución. Creo que ha sido muy valioso. Estamos a unos minutos de terminar, entonces me gustaría pedirle a cada uno un mensaje que le quieran dejar a los empresarios de todo esto que hemos hablado durante la última hora y media, de la cantidad de mensajes valiosísimos que nos dio Juan con su conferencia y lo que ustedes empresarios nos han dicho durante estos minutos. ¿Qué le quisieran dejar? Si le pudieran dejar a cada empresario una frase
como esa pepa de oro que se encontraban como el tesoro máximo para llevarse de estos minutos de conferencia. ¿Qué les quisieran decir? Miguel Ángel, y quisiera empezar contigo, por favor. Estamos en este momento en un punto muy importante de la historia, o sea, a puertas de llegar a la era de la singularidad que va a suceder en 2045, y es que donde la inteligencia general va a superar a la inteligencia humana. Entonces mi invitación es, no le tengan miedo a todas estas herramientas, empiécenlas a estudiar, adóptenlas y empiecen a hacer cosas como dice Juan David, porque si no empezamos ya, el tren nos deja y nos quedamos del tren. Muchas gracias. Lina María, por favor. Bueno, pues mi mensaje es que venzamos el miedo a compartir información con nuestros equipos. Pues entendemos que no toda la información es susceptible de compartir, pero hay información que puede ayudar y dar una guía a los equipos de cómo estamos y qué tendríamos que hacer para lograr el camino. A veces nos quejamos que los equipos no se empoderan, que las personas no resuelven, pero pues es que si no les damos las herramientas y si no les compartimos la información, va a ser muy difícil que ellos adivinen qué está en nuestra cabeza, adivinen qué está pasando al interior de nuestras organizaciones, porque muchas veces las cosas se ven, ¿cierto?, fluyendo, por eso yo les muestro, mire, estamos teniendo estos indicadores en ventas, estos indicadores en devoluciones, estamos teniendo estos indicadores de satisfacción, estamos teniendo estos indicadores en rutas, pues va a ser muy difícil que ellos propongan y si ellos se empoderen y se llenen de confianza para tener liderazgo dentro de su rol. Muchas veces nosotros queremos eso en los colaboradores, ¿no? Que ellos sean líderes, que ellos resuelvan, pero le estoy dando yo las herramientas para resolver. Esa es como mi invitación a que compartamos, a que perdamos el miedo a compartir la información, que eso, como lo decía la conferencia, es recuperar la agencia. Yo no estoy cediendo liderazgo, yo antes estoy ayudando a las personas a que tengan seguridad y actúen de mejor forma cada uno desde su cargo. Fantástico. Lina María, muchas gracias. Juan David. Bueno, primero, gracias por este espacio. Qué rico haber compartido con ustedes y oído. Y yo creo que en estos momentos donde hay tanta incertidumbre sobre qué viene, yo creo que, ante todo, hacer algo. Cada uno tiene con qué, dónde está la capacidad de mover la empresa, mover esta sociedad. Hoy, yo creo que Colombia está viviendo una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad tiene que ver precisamente con la tecnología, tiene que ver con el cambio demográfico, tiene que ver con el cambio en las relaciones internacionales y no tenemos la respuesta, pero ante todo, hagamos algo, aprovechemos este momento y metámonos. Después uno puede darse golpes y se devuelve, pero este es un momento de la economía, del mundo, del país, que la podemos estar aprovechando como gran oportunidad. Ok, muchas gracias. Resumiendo rápidamente, los tres elementos claves de la conferencia de Juan David: enfocarnos en cumplir nuestra misión, en utilizar la lógica efectual, y todos tenemos a la mano lo necesario para salir adelante. Hay que sentarnos claramente a encontrarlo y utilizarlo de la forma más eficiente posible. Crear el movimiento alrededor de lo que queremos lograr me parece fenomenalmente complementado con el mensaje de Lina de contémosle a nuestros colaboradores en qué estamos, para dónde vamos, qué funciona, qué no funciona, y cómo todos hacemos parte de lo que hace el éxito o de lo que no lo hace. Eso me parece una lección importantísima, valiosísima. Moviéndonos hacia los mensajes de Miguel Ángel, adoptar el cambio. La ola sigue, el tren arrancó, o nos subimos al tren todos juntos o no. Es una decisión de cada uno, pero es muy fácil subirse al tren. Hoy en día creo que de nuevo, es un momento único en la historia en la que tenemos la posibilidad de entrar a nuestro computador y tenemos el universo en nuestras manos. Podemos aprender todo lo que queramos aprender, podemos encontrar todo lo que podamos encontrar, y ahora fácilmente crear unos agentes de inteligencia artificial para que nos ayuden con las tareas
aburridas del día a día es sencillísimo y nos van a ayudar a tener tiempo para enfocarnos en cosas más valiosas y más importantes. Entonces, creo que la cantidad de mensajes que nos dejan hoy esta conferencia y los aportes de ustedes tres son muy valiosos. Les agradezco infinitamente este espacio. Ha sido un honor compartir con ustedes esta conversación. Me encantaría tener más horas para seguirla adelante, porque creo que estamos apenas tocando la superficie de lo valioso que es estos tres principios para generar cambios en nosotros, en nuestras compañías y en la sociedad en la que vivimos, que es pues la parte importante de nuestras vidas. Con esto y con este profundo agradecimiento le paso la palabra a Cata, que nos va a ayudar con el cierre del evento. Felipe, increíble esa gran conclusión. Juan David, qué conferencia que nos ha puesto a pensar, ¿no? Y por supuesto a Lina María y a Miguel Ángel, que realmente, y como lo dicen los afiliados, no lo digo yo, personas en la audiencia están dando el agradecimiento por lo real que realmente es este espacio, más allá de esa gran idea, fuerza, esas grandes lecciones que nos deja Juan David, poder bajarlas, poder conversarlas y poder traerlas a una realidad, para nosotros es infinitamente importante. Pero traer algunos mensajes, Luz Marina Vega indica compartir experiencias es maravilloso, sigamos positivos y que la inteligencia nos lleve a seguirse teniendo éxitos. Gracias por esas exposiciones, excelente. María dice gracias, muy importante, aunque quedan preocupaciones. Ya no tenemos agricultores, campesinos, que se cumpla la palabra. Ojalá, muchas gracias a todos. Gracias por el espacio y compartir estas espectaculares conferencias. Gracias por el espacio. Gracias, Cámara de Comercio de Bogotá. Así que, pues para mí no queda más sino darles las gracias. Gracias infinitas por este espacio, por estas palabras, por estos mensajes y consejos que seguro nuestros empresarios afiliados reciben de la mejor manera. Nuevamente a todos nuestros empresarios afiliados, gracias por conectarse a tiempo, por acompañarnos en este ratico que esperamos haya nutrido mucho la información, que por supuesto además nos den ganas para, como dice Juan David, ante todo hacer algo. Y por supuesto invitarlos a que estén muy pendientes de sus correos electrónicos, de los SMS, los contactamos por muchos canales, por compartirles los nuevos beneficios, la nueva oferta de valor, las nuevas conferencias que vienen, que por supuesto esperamos sirvan para nutrir, por supuesto, todo el conocimiento, no solo de ustedes, también de sus equipos de trabajo. Compartan, la que siempre para nosotros compartir estos espacios con todos sus colaboradores es de muy alto valor. Nuevamente, muchas gracias, Juan David. Es un honor tenerte con nosotros y un placer. Muchas gracias a Felipe por hacer este cierre maravilloso con nuestros empresarios. Miguel Ángel y Lina María, como siempre, es un placer recibirlos aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el Círculo de Afiliados, y por supuesto a todos me despido y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, buen día.